Buenas amigos y seguidores de nuestra página News Cuate, bienvenidos a lo que viene a ser una edición más de Jueves de Entrevista, donde este día pues es bastante conmemorativo ya que ahora cumplimos 159 años de Gerardo Barrios, que está a mi espalda como pueden ver, y para eso hemos traído a un amigo bastante especial que ya anteriormente ha estado en entrevistas anteriores, Luis de Paz. Bienvenido a los micrófonos de New Cuate. Hola Kevin, pues muy buenas tardes, buenas noches a los amigos, ¿verdad? Y hermanos que nos ven. Pues para mí es un gusto, ¿verdad? Que nos tomen en cuenta para hablar de este suceso tan trascendental, ¿verdad? Que sucedió aquí en Coatepeque. Pues entonces, un saludo para todos, ¿verdad? Y estamos aquí a la orden para contestar alguna inquietud que tú tengas. No, bueno, pues igualmente nosotros como New Cuate agradecidos de tenerte por acá una vez más y pues poder compartir un poco de lo que viene a ser relatos que han marcado nuestro municipio. Bueno, háblanos un poco sobre lo que viene a ser el hecho histórico, como lo es la batalla de Coatepeque, que marcó un antes y un después, tanto para el municipio de Coatepeque como para todo lo que viene a ser el ejército salvadoreño. Bueno, pues hablar de la batalla de Coatepeque en sí, ¿verdad? Encierra un contexto bastante grande, ¿verdad? Habría que saber primero, ¿verdad?, cuáles fueron los motivos que originaron lo que es esta batalla. Por lo tanto, quizás para empezar a relatar, quizás fuera bueno conocer un poco acerca del personaje, que es el que estamos celebrando en este día, como lo es Gerardo Barrios. ¿Podríamos hablarnos un poquito acerca de Gerardo Barrios? Bien, pues algunos datos así generales, pues el nombre completo de él era José Gerardo Barrios Espinosa. Él nació en la Hacienda del Espíritu Santo, en San Miguel, ¿verdad? En un pueblo llamado Francisco Lenca. Y luego, pues, este nombre fue cambiado a San Juan del Edén, ¿verdad? Él nació un 24 de septiembre de 1813, ¿verdad? En esta hacienda del Espíritu Santo. Su padre se llamaba José María Barrios, era de descendencia francesa, tenía bastante influencia francesa y europea. Y su madre, pues, una criolla de aquí del país que se llamaba Petrona Espinosa. ¿Verdad? Entonces, los primeros años pues, de la vida de Gerardo Barrios transcurren pues como cualquier niño, ¿verdad? Criado en la hacienda y luego pues sus estudios, básicamente en aquel tiempo pues no habían tantas escuelas como hoy en día. Por lo tanto pues la formación académica de él comenzó a recibirla de parte del abuelo paterno, ¿verdad? Quien le enseñó pues las primeras palabras, los primeros números, las primeras letras y poco a poco pues con la biblioteca que tenían en la casa también él se fue autoformando. De manera pues que toda la educación de él pues fue como un autodidacta, ¿verdad? Pues por haber nacido en una hacienda, pues ya a una temprana edad, entre los 8 y los 12 años, pues él ya podía manejar armas de fuego, principalmente lo que era un rifle, ¿verdad? Y también manejaba bastante bien lo que es la espada, sabía también montar a caballo, ¿verdad? Y también se preocupó bastante por aprender lo que es el arte. Él pues era poeta, ¿verdad? Le gustaba escuchar también la buena música y por supuesto también bastante lo que es la literatura, la pintura, todo eso lo cultivó cuando era joven, ¿verdad? Por tratarse de un personaje que vivía en una hacienda y que tenía una biblioteca bastante bonita, bastante extensa, él aprendió diferentes lenguas también. Se dice pues que a la edad de 20 años él ya hablaba el francés, el inglés, el italiano y el portugués. Y por supuesto el español, ¿verdad? Que eran las lenguas que más dominaba él. Y posteriormente, pues conforme fue creciendo, pues también llegó a ser un estadista salvadoreño, ¿verdad? Político, cívico, militar, a tal grado pues que llegó a ser presidente de la República de El Salvador. Y recordemos pues que esto lo hizo, ¿verdad? Sin haber ido a la escuela, solamente, ¿verdad? Con la autoformación que prácticamente él se dio. Sí, bien importante, la verdad, quizás son bastantes cositas de que muchas veces se desconocen, ¿verdad? Muchas veces quizás sabemos generalizar el aspecto de como que sabemos que quién era Gerardo Barrios, pero son ciertos detalles de que tal vez no se llegan a conocer de este personaje. Porque imagínate, sabíamos que era político, sabíamos que era militar, mas sin embargo todos esos aspectos que acabas de mencionar no lo sabíamos, no sabíamos que sabía dominar muchas lenguas, no sabíamos que le gustaba el arte. ¿A qué edad? O sea, bien importante ese detalle, ¿a qué edad él ya pues ya realizaba manejo de arma de fuego, monta de caballo y todo eso? Bien importante, la verdad. Y como, bueno, en este aspecto también, no sé si nos pudieras comentar o contar ciertas características de este personaje, pero tal vez a manera ya como él
ya como presidente que fue y como gobernante de este país. Sí, bueno, como estadista, pues sabemos pues que él por lo académico, pues que sabía, ¿verdad? Que aparte que sabía bastantes idiomas y que también sabía leer, sabía de leyes. Entonces, ¿verdad? Bueno, en un principio, ¿verdad? Se dedicó directamente a lo que es lo militar. Él, pues, de pequeño, ¿verdad? El abuelo le contaba la historia de la Revolución Francesa y de aquel líder de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que tuvo el valor de enfrentarse al rey de Francia, ¿verdad? Para que hubiera igualdad entre los pobres. Entonces, bueno, allá en Francia, Napoleón Bonaparte lo tienen como un héroe nacional. Entonces, Gerardo Claro. Barrios creció con esa idea de poder ser como Napoleón Bonaparte. ¿Verdad? Entonces, con este personaje histórico francés. Entonces, desde muy joven, ¿verdad? A la edad de 14 años, se alista en las filas de Francisco Morazán. Francisco Morazán también es aquel paladín salvadoreño, ¿verdad? Muy recordado y reconocido en Centroamérica, porque el ideal de él era hacer de Centroamérica un solo pueblo, que no existieran fronteras, que no hubieran barreras, sino que un solo pueblo, todo Centroamérica, ¿verdad? Ese, pues, era el sueño de él. Y por eso, ¿verdad? Al haber diferentes corrientes de pensamiento en lo que era Centroamérica, él trataba de unificarlo, pero de alguna manera algunos le oponían resistencia y es ahí como se empiezan a dar las primeras batallas. Y en estas batallas pues es en las que comienza a participar Gerardo Barrios, ¿verdad? Entonces, cuando se alista en lo que es el ejército de Francisco Morazán, comienza a tener varios triunfos. La mayoría de batallas en las que participó Francisco Morazán con el ejército salvadoreño y Gerardo Barrios, pues todas fueron triunfos. De tal manera pues que poco a poco iba siendo condecorado, ¿verdad? Y recibiendo pues todo tipo de halagos y de nombramientos en lo militar. Luego, pues, en cuanto a lo político, ¿verdad? Se da un hecho sin precedentes. Allá en Nicaragua, había como un dictador, ¿verdad? Norteamericano llamado William Walker, que se había apoderado directamente del país, prácticamente a la fuerza, porque participó en unas elecciones fraudulentas, ¿verdad? Y quedó él como presidente. Y la mayoría pues de población en ese entonces, ¿verdad? Querían sacarlo por las buenas, por las malas, y él tenía un ejército bastante fuerte que lo defendía. Pero Gerardo Barrios, al darse cuenta de esto, ¿verdad? Entonces viaja hasta Nicaragua, ¿verdad? Con una parte del ejército salvadoreño, se enfrenta a las tropas de William Walker, ¿verdad? Llamado el filibustero, ¿verdad? Porque era como un pirata que había llegado a saquear el país. Y bueno, y lo derrota. Entonces, algo que muchos, por muchos años no lo habían podido hacer, pero Gerardo Barrios sí, ¿verdad? Con la poca tropa que él llevó y con su estrategia militar, logró derrocar a este filibustero William Walker. De manera pues que restableció la constitución y la política en Nicaragua. Y ya cuando viaja aquí al país, pues ya venía, digamos, con un nombramiento, pues de decir, no, Gerardo Barrios digamos, en nuestro lenguaje, como cosa seria, ¿verdad? Cosa seria. A él debemos de darle puesto de alto rango. Entonces lo nombra ministro de Relaciones Exteriores. Ya entonces vemos ya la parte militar y entramos a la parte política, ¿verdad? Al nombrarlo ya ministro de Relaciones Exteriores, pues él busca acercamiento con los países europeos. ¿Verdad? Entonces, durante este tiempo, pues, él da una gira ya por Europa, pues, y visita en España, por ejemplo, a la reina Isabel la Católica, ¿verdad? De descendencia de cuando tiempos de Cristóbal Colón. Luego también en Roma, pues, visita al Papa Pío IX, ¿verdad? Con quien tiene relaciones también diplomáticas. Luego también visita a Francia, el rey Fernando, y también a la reina Victoria en Inglaterra. Entonces, en cada uno de estos lugares, él va adquiriendo bastante, digamos, experiencia de cómo llevar una política, ¿verdad?, al servicio de los más necesitados. A tal grado, pues, que cuando vuelve aquí a El Salvador, ¿verdad? Uno de los principales legados que dejó para esta comunidad es que es el pueblo de Coatepeque, Gerardo Barrio, fue el que lo elevó a la categoría de villa. Un 21 de octubre de 1858, ¿verdad? Cuando Coatepeque es elevado a la categoría de villa, ¿verdad? Siendo Gerardo Barrios el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, lo que le valió, pues, que años más adelante, pues, de acuerdo al grado militar, porque ya era capitán, ¿verdad? Del ejército, pues, fuera nombrado presidente del país. Hay que aclarar algo, ¿verdad? Hoy en día el presidente del país es el comandante general de De la la Fuerza Fuerza Armada, Armada, de la Fuerza pero Armada. en aquel tiempo, ¿verdad? Era al revés. El comandante general de la Fuerza Armada era el presidente del país, llegaba a ser el presidente del país. Entonces, de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Y al conocimiento que él tenía,
pues lo nombran comandante general de la Armada salvadoreña y por lo tanto pasa a ser el presidente del país, ¿verdad? Eso se da allá por 1862-63. Bueno, qué importante, la verdad, todos esos datos. Igualmente, tocabas un poco, por decir así, todos los logros que él logró desde, podemos decir, desde muy joven que empezó su carrera militar y de ahí pasarse a lo político y con referente a eso. Me mencionaba fuera de cámara también de que Gerardo Barrios es uno de los pocos o quizás es el único que ha sido nombrado capitán general. Gerardo Barrios. O sea, en este caso es uno de los logros que también pues, es de sumarlo más a la cuenta de los muchos, muchos, muchos logros que él realizó, tanto como militar o como político. Eh, Cuéntanos un poco más acerca de cómo fue su trayectoria o cuáles fueron algunos de sus precedentes como presidente. ¿Qué hizo él como presidente cuando él estuvo en el poder? Bueno, pues durante su tiempo, ¿verdad? Como presidente de aquí de El Salvador, recordemos pues que era todo un militar, ¿verdad? Y un político con una visión de Estado muy diferente. Él había viajado a Europa porque quería eh, tener relaciones diplomáticas, decía El Salvador, con países civilizados, País. ¿verdad? Porque recordemos de que en Centroamérica se vivía aquella dualidad de poderes, ¿verdad? Entre los conservadores y los liberales. ¿Verdad? Entonces, quienes llevaron al poder a Gerardo Barrios, ¿verdad? Y que le dieron el rango de capitán general, digamos, ¿verdad? Y jefe de la Armada salvadoreña, fueron los conservadores. ¿Verdad? Entonces la línea conservadora estaba más arraigada, digamos, en Guatemala y se había expandido a lo que era El Salvador, Honduras y una parte de Nicaragua. ¿Verdad? Entonces los conservadores fueron los que llevaron al poder a Gerardo Barrios, pero los ideales de él eran diferentes. Él pertenecía básicamente a una línea liberal. Seguimos, ¿verdad?, con el pensamiento de Francisco Morazán y también, ¿verdad?, lo que fue a descubrir allá en Europa, pues hablamos de un mundo más civilizado, ¿verdad?, con mayores oportunidades en todas las clases sociales, ¿verdad?, en la sociedad. Por lo tanto, ¿verdad?, al llegar al poder, rompe esa hegemonía de los conservadores y comienza un Estado más laical, ¿verdad?, más liberal. ¿En qué sentido? Bueno, pues primero, ¿verdad? Antes los pobres no tenían como acceso a la educación superior, a la universidad, digamos, solo los hijos de los terratenientes, los hijos, pues, básicamente de los más acaudalados de dinero. Pero entonces, ¿qué hace Gerardo Barrios? Primero, crea las primeras escuelas normales, ¿verdad? Una en San Miguel, otra en Salvador y otra en Santa Ana, en la cual de ahí van surgiendo los primeros profesores, ¿verdad? Luego también, ¿verdad? Crea lo que es la Universidad Nacional, ¿verdad? Con acceso, ¿verdad? A educación gratuita para que todos aquellos ladinos, básicamente, ¿verdad? Y criollos que querían estudiar, pues tuvieran una educación de calidad y gratuita. De igual manera, también veía una gran diferencia marcada entre el niño y la niña, porque a algunos niños los mandaban a las escuelas, ¿verdad? Para que se superaran académicamente, pero a las niñas no. ¿Verdad? En aquel tiempo se creía que las niñas solo cuando crecieran tenían que ser las amas de casa, ¿verdad? Las que hacían el oficio, las que criaban a los niños, las que cuidaban a los niños. Pero Gerardo Barrios tenía una visión diferente. Decía que tanto la educación era importante para los niños, pero también para las niñas. Por lo tanto, también amplió esa posibilidad de que las niñas también fueran a la escuela, cosa que antes de Gerardo Barrios no se podía, ¿verdad? Y eso lo hizo en su calidad de presidente de la República de El Salvador. Otro logro bien importante, ¿verdad? Es acerca pues de las artes. Promovió bastante las artes, sobre todo lo que es el teatro y la literatura. Si nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Los conservadores eso lo tenían vedado. Aquí antes de Gerardo Barrios no se conoce el arte, pero después de Gerardo Barrios, ¿verdad? Ya vemos que hay literatura, que hay pintura, que hay teatro, que hay poesía, porque esos fueron uno de los logros que él alcanzó en su mandato como presidente, ¿verdad? Promover lo que es el arte. De igual manera, pues profesionalizó el ejército, ¿verdad? Aquí se dice que había un ejército empírico, sin educación, entonces él sí les daba formación, tanto académica, ¿verdad? Como adiestramiento militar. Y así, ¿verdad? Hizo la conectividad de San Salvador, mejorando los caminos para Santa Ana, para San Miguel, ¿verdad? Y también dentro de parte que se le reconoce a él, ¿verdad? Es que antes los presidentes solo duraban 2 años, pero a partir del mandato presidencial de Gerardo Barrios se amplió a 5 años el mandato presidencial. Entonces, esos fueron unos de los logros, ¿verdad? Que como presidente del país, pues él obtuvo.
Sin embargo, aquí vamos, ¿verdad? A lo que dio origen a la batalla de Coatepeque. Había entonces una rivalidad entre los conservadores y los liberales. Cuando los conservadores se dieron cuenta de todo esto que estaba haciendo Gerardo Barrios, ¿verdad? Y que la mayoría de la población lo apoyaba, entonces quisieron internamente como darle un golpe de Estado. Al darse cuenta él de esto, ¿verdad? Expulsó a todos los conservadores del país para Guatemala. ¿Verdad? De manera pues que todos estos conservadores se fueron para Guatemala, se atrincheraron ahí pues y recibieron el apoyo de Rafael Carrera, como les decía, ¿verdad? Donde estaba más arraigado el conservadurismo, digamos, para los conservadores. Entonces, ¿verdad? El país iba floreciendo, pero allá en Guatemala ya fraguaban, digamos, ¿verdad? Una manera de ver cómo hacían para derrocar a Gerardo Barrios, ¿verdad? Y sacarlo del país por vía de las armas, porque por la vía política y diplomática no estaba fácil, porque toda la gente estaba a favor de él. Entonces es en este contexto, ¿verdad? Entre la pugna de conservadores y de liberales, cuando se da lo que es la batalla de Coatepeque. Sí, bien importante, la verdad, vamos a también a conocer, vamos a tener una segunda parte donde también nos comentas ya más directo, más a fondo lo que viene a ser la batalla de Coatepeque, que ha sido un evento histórico que representa bastante lo que viene a ser a nuestro municipio. Y bien importante también lo que comentabas, todos los logros que pues el capitán general Gerardo Barrios llevó a cabo en su mandato como presidente, y me doy cuenta de algunos que todavía se mantienen. Por ejemplo, me llamó bastante la atención lo que mencionabas con referente a que antes el periodo de un presidente pues constaba de 2 años, y él lo extendió a 5 años, que es como lo tenemos en la Hoy en actualidad, día, ¿verdad? correcto. Como lo tenemos en la actualidad, hay bastantes cositas que pues nos hemos dado cuenta que todavía se conservan. Y bien importante eso, y igualmente también parte de lo que estamos acá, y por eso nos encontramos acá en el Parque Central de Coatepeque, en Parque Gerardo Barrios, porque también es donde marcó un punto bien importante referente a lo que mencionabas con la batalla de Coatepeque. Pues, Bueno, pues amigos, continuamos lo que viene a ser acá en el Parque Central de Coatepeque, Parque Gerardo Barrios, donde pues este día estamos hablando acerca de este personaje bien importante en la historia de lo que viene a ser El Salvador y en la historia también de Coatepeque. Nos encontramos por acá también, continuando con referente a lo que viene a ser esta entrevista, conociendo un poco acerca de lo que es la historia y la batalla de Coatepeque con nuestro amigo Luis de Paz. Luis de Paz, coméntanos en qué contexto es que se da la batalla de Coatepeque, en qué contexto. bien, ¿verdad? Hablábamos hace un momento acerca pues de esa diferencia que había entre los conservadores y los liberales, ¿verdad? Decíamos pues que Gerardo Barrios era como de la línea más liberal, ¿verdad? En el cual pues perseguía, digamos, una mejora general en toda la población, sobre todo en los más desprotegidos, ¿verdad? Y las diferentes pues obras que él hizo como presidente. Los conservadores, al ver pues que él no seguía la línea de ellos, que eran quien lo habían llevado al poder, pues entonces ellos son expulsados para Guatemala, y allá pues digamos que comienzan a planear una invasión al Salvador. Cuando ya se rompen toda clase de relaciones diplomáticas, ¿verdad? Ya la invasión pues al país ya no tiene retroceso. Entonces, ¿verdad? Gerardo Barrios, que tenía también bastantes personas que lo ayudaban, le comunicaron, ¿verdad? De que querían derrocarlo y de que venían a invadir El Salvador. Entonces él preparó el ejército allá en San Salvador y comenzó, ¿verdad? A desfilar con artillería y caballería, ¿verdad? Para enfrentarse al ejército invasor, al ejército chapín, ¿verdad? En el lugar donde se encontraran. ¿Verdad? Entonces, allá por 1863, ¿verdad? Un 24 de febrero, pues Gerardo Barrios llega a la población de Coatepeque, ¿verdad? Y luego, pues ya el enemigo invasor ya había tomado parte de Metapán, parte de Chalchuapa y Santa Ana, y ya venían pues listos, ¿verdad? Para dirigirse a San Salvador y someter lo que es la capital. Entonces, ¿verdad? Cuando el enemigo invasor se dio cuenta que ya Gerardo Barrios tenía el ejército aquí en el pueblo, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? Con el ideal, seguir marchando, ¿verdad? Para invadir, y es cuando, pues, Gerardo Barrios, ¿verdad? Sale a defender al país. Entonces, en lo que es el Cerro Malacoff, pues allí se lleva la sangrienta batalla, pues en la cual resultó vencedor Gerardo Barrios, ¿verdad? El paladín de la Fuerza Armada salvadoreña, de lo cual estamos hablando en esta noche. Entonces, ¿verdad?
Eh, bueno, la batalla dura alrededor de unos 3 días, que ya no vamos a profundizar mucho en eso, sino que lo vamos a dejar para otra entrevista, ¿verdad? Porque también el contexto es bastante extenso. Pero, bueno, Gerardo Barrios gana la batalla, ¿verdad? Expulsa a los chapines, ¿verdad? Incluso un general, Eusebio Bracamonte, ¿verdad? Que era parte, digamos, pues de la armada que él tenía, ¿verdad? De la gente de confianza, pues expulsa hasta Guatemala directamente, de la frontera hacia allá, ¿verdad? A lo que es todo el ejército invasor. Y luego, pues Gerardo Barrios permanece unos días más aquí en el país, aquí en Coatepeque, y posteriormente viaja a lo que es la capital. No se da cuenta Gerardo Barrios, ¿verdad? Que también hay una invasión de los conservadores, ¿verdad? Guatemaltecos y hondureños que entran por la zona norte del país. Y cuando él estaba, digamos, pues acuartelado en lo que es la capital, ¿verdad? Entonces se da un asedio de todos los conservadores invasores, ¿verdad? A lo que es la capital salvadoreña. Y comienza nuevamente, ¿verdad? Digamos, una batalla. Pero Gerardo Barrios en este caso ya no estaba preparado. Entonces lo que hacen estos invasores, ¿verdad? Conservadores, sitian toda la ciudad y comienzan a darle fuego. Entonces Gerardo Barrios, al ver que ya no había ninguna salida para, bueno, para defender la patria, ¿verdad? Sale del país a buscar ayuda y sale rumbo a Nicaragua. Allí en Nicaragua, pues él pensaba que por haber derrotado a William Walker, ¿verdad? El filibustero podía encontrar refuerzo, apoyo en la Armada nicaragüense, pero no fue así, le cerraron las puertas. Entonces, nuevamente viaja a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, a buscar ayuda, ¿verdad? Pero también se la niegan. Regresa nuevamente a Nicaragua y parte para Costa Rica buscando ayuda de cómo poder sacar a los conservadores e invasores, ¿verdad? De aquí de El Salvador, porque ya habían tomado el país. Y el país, pues, a todo esto, pues ya era un caos. ¿Qué sucede, verdad? Que ya los conservadores salvadoreños, liderados por Francisco Dueñas, ¿verdad? Mandan bueno, a querer meter preso a Gerardo Barrios, ¿verdad? Y le ponen un precio a la cabeza bueno, y lo quieren pues meter preso. Entonces él, cuando llega a pedir ayuda en Nicaragua, allí es capturado, ¿verdad? Es capturado en Nicaragua por el presidente de aquel entonces, ¿verdad? Y lo tuvo allí resguardado porque lo que hizo Gerardo Barrios fue pedirle asilo. Durante el tiempo que estuvo asilado allí Gerardo Barrios, pues gozó de todas las comunidades que el país le podía ofrecer. Pero ¿qué sucede? Que el presidente Dueñas, Francisco Dueñas, quería que el ímpetu, ¿verdad? De traerse a Gerardo Barrios y de hacerle, digamos, un juicio militar. Él decía que un juicio justo. Entonces manda a Nicaragua para que le manden extraditado a Gerardo Barrios. Entonces el presidente de Nicaragua dice que sí les manda a Gerardo Barrios, ¿verdad? Con la condición, primero, que se le haga un juicio justo, que se le perdone la vida, que se le perdonen los derechos humanos, ¿verdad? Y las libertades. Y el presidente, pues, incluso firma un acta donde dice que sí, que todas esas consideraciones se van a tener con Gerardo Barrios. ¿Qué sucede? Que cuando mandan a Gerardo Barrios extraditado para el país, todo ese acuerdo que tenía el presidente Francisco Dueña lo rompe inmediatamente, ¿verdad? Le hacen un juicio abreviado a Gerardo Barrios, en el cual, pues, dicen que es un traidor a la patria, a los valores de la nación, y por lo tanto merece la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, Se le violentaron entonces lo que se había correcto, se hablado. le, se le violentaron todo lo que decían, que se le iba a respetar la vida, los derechos humanos, y sobre todo, pues, un juicio justo. Entonces, ¿verdad? Lo apremiante del caso, pues Francisco Dueñas hace un acta en el cual dice, pues, que Gerardo Barrios tiene que ser ejecutado, fusilado en las próximas 5 horas, ¿verdad? Entonces es conducido al cementerio general de San Salvador en una ceiba, ¿verdad? Cerca de donde ahora es el cementerio de los Ilustres, y ahí, pues, es fusilado Gerardo Barrios un 29 de agosto, ¿verdad? Un día como hoy, solo que hace 159 años, un 29 de agosto de 1865 a las 4:30 de la mañana. Entonces ahí fue como él fue fusilado, pero él, por tener un rango militar, ¿verdad? Entonces dicen los cronistas de la época que cuando estaba en el paredón de fusilamiento, ¿verdad? Él dio la orden de que lo ejecutaran, ¿verdad? O sea, todavía tuvo ese coraje, ese valor, pero sobre todo esa dignidad, ¿verdad? De poder dar la última orden al ejército, y la última orden fue que dispararan en su contra.
Hasta ahí entonces, ¿verdad? Llega lo que es la vida y obra de Gerardo Barrios. Y creían, ¿verdad? Los conservadores que con la muerte de Gerardo Barrios se iba a acabar la persona y la memoria. Sin embargo, lo que hizo con ese fusilamiento es que el pueblo recobrara más fuerza y lo tomara a Gerardo Barrios como un héroe, ¿verdad? Entonces, cuentan, ¿verdad?, de que cuando él pues falleció, mucha gente que se dio cuenta llegaba con algodones, llegaban con ropa, con camisas, ¿verdad?, a secarle la sangre para tener un recuerdo de él, ¿verdad?, para tener un poquito del recuerdo de él. Y luego pues posteriormente, ¿verdad?, muchos de los pueblos cambiaron el nombre, de los pueblos cambiaron el nombre por el de Gerardo Barrios. Por ejemplo, Cacautí, que se llamaba un pueblo allá en San Miguel, que cambió el nombre a San Gerardo. Igual, ¿verdad? Pueblos indígenas, por ejemplo, ahora es Ciudad Barrio, ¿verdad? Es en homenaje a Gerardo Barrios. Y así posteriormente, por ejemplo, la Escuela Militar del Salvador lleva el nombre de Gerardo Barrios, la Plaza Central de San Salvador lleva el nombre también de Gerardo Barrios, está la Universidad Gerardo Barrios, hay muchas escuelas, avenidas y muchos lugares aquí en el país que llevan el nombre de Gerardo Barrios, ¿verdad? En memoria de este ilustre personaje, pues que tuvo pues el valor de enfrentarse, digamos, a las cúpulas más poderosas como eran los conservadores, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la historia que tenemos nosotros de Gerardo Barrios. No, y bien importante también lo que mencionas, igual acá pues en Coatepeque tenemos bastante representación en homenaje al capitán general Gerardo Barrios. Tenemos una escuela que con el nombre de Gerardo Barrios, tenemos el parque donde nos encontramos ahorita en estos momentos, tenemos una avenida, me parece también, La ¿verdad? avenida Gerardo Una Barrios, avenida Gerardo correctamente. Barrios también, o sea, también acá en Coatepeque tenemos bastante representación en homenaje a este gran personaje. Bueno, pues allí prácticamente finaliza prácticamente la vida de Gerardo Barrios, como mencionabas, en el fusilamiento de él, ¿verdad? Es un hecho histórico bastante conmemorativo a nivel nacional, a nivel de país. Y también más adelante en una nueva edición de Jueves de Entrevista nos estarás contando ya un poco más a fondo lo que viene a ser la batalla de Coatepeque. Sí, ¿verdad? Como es un contexto un poco más amplio, ¿verdad? Lo vamos a dejar quizás para una siguiente entrevista. Ustedes pues dirán cuándo y cuándo se la podemos presentar también a los televidentes, ¿verdad? Quizás solo un par de datos que agregar, ¿verdad? Solo recordar que cuando Gerardo Barrios, allá por 1865, fue que pidió asilo a Nicaragua, ¿verdad? Y lo mandaron a El Salvador, con aquello pues de que se le respetara la vida, que se le respetaran los justos derechos humanos, ¿verdad? Entonces, y no se cumplieron, como de parte del gobierno de El Salvador, no se cumplieron, ¿verdad? Estos acuerdos. Entonces, a partir de ese momento, ¿verdad? Nicaragua ya no extradita a ninguna persona para El Salvador, porque saben que en El Salvador no van a cumplir los acuerdos que se dicen. Por lo tanto, ¿verdad? Si una persona, ya sea un político, un civil o un militar, llega a Nicaragua y pide asilo y recibe ese asilo, prácticamente se vuelve, digamos, Inmune, intocable. sí, correcto, dentro de Nicaragua, no lo pueden extraditar, ¿verdad? Porque la constitución de Nicaragua sí lo dice, que no pueden extraditar a ningún salvadoreño, ¿verdad? Entonces, y eso sigue vigente hoy en día. Si alguien llega a Nicaragua, ¿verdad?, a pedir asilo, ya no lo pueden regresar para El Salvador, porque hace 159 años no se cumplió un acuerdo de un gobierno salvadoreño. ¿Verdad? Y entre otras cosas importantes, ¿verdad? También es de rescatar que fue Gerardo Barrios en una de sus giras que hizo por Europa que trajo la receta del pan francés. ¿Verdad? Entonces ahora tenemos pan francés en todo el país, ¿verdad? Gracias a la receta que hace unos 162, 63 años Gerardo Barrios trajo, ¿verdad? Y que ahora pues es muy popular dentro de la gastronomía culinaria salvadoreña. Qué interesante, la verdad, qué interesante para todas aquellas personas que pues muchas veces quizás no desconocíamos este hecho, ¿verdad? Muchos quizás somos bastante consumidores del pan francés, mas sin embargo pues no sabíamos que había sido traído al país por este personaje. Y también, bien importante también que marca algo, no solo acá en el país, a nivel país, sino que marcó ese hecho también en Nicaragua, el hecho de que a partir de esa extradición que se le hizo a él, pues en Nicaragua se tomara la decisión de ya no extraditar a salvadoreños hacia acá. Y es algo que, como decías, lo tenemos vigente hasta la vez. Sí, quizás tal vez un último dato, ¿verdad? Que quizás obviamos,
dentro de la entrevista, cuando hablábamos acerca de los logros que tuvo Gerardo Barrios como presidente, es acerca del cultivo del café, ¿verdad? Gerardo Barrios pues fue no el que introdujo el café al país, porque recordemos que nació en una hacienda y en la hacienda ahí en San Miguel donde él nació ya se cultivaba el café, ¿verdad? Sin embargo, pues él lo que hizo fue que se cultivara a gran escala y que fuera pues un producto de exportación, porque aquí lo que se cultivaba y se procesaba era el añil y el algodón. Pero, ¿verdad? Cuando se procesaba el añil, ¿verdad? En aquel tiempo, pues en los obrajes y en las pilas de añil, más que todo los indígenas, ¿verdad? Que trabajaban lo que es este producto, de tanto estarlo manipulando con los pies y con las manos, pues les crecía como un hongo, como un ácaro, ¿verdad? Que se incrustaba bastante en el cuerpo y en 5 o 6 años de estar trabajando el añil, las personas fallecían. Hoy en día ya no se da eso, pues, ¿verdad? Hoy ya se tiene otro tipo de técnicas, ya hay medicamentos, ya las personas utilizan guantes y todo eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el añil, aparte de que era un producto, bueno, de exportación, pero, ¿verdad? Comenzó a decaer por eso, porque ya nadie quería trabajar en el añil. También, ¿verdad? Se da que en Europa, ¿verdad? Comenzaron a producirse, digamos, colores sintéticos, ¿verdad? Entonces ya los colores naturales como el achote, como el añil, dejaron de utilizarse. Entonces la exportación iba bajando. Quiere decir, pues, que Gerardo Barrios, siendo un hombre de visión, vio que lo que podía mantener la economía del país era el café. Es razón por la cual, pues, tomó a bien que se cultivara en el país a gran escala. Y pues por muchos años, pues el café fue el que sostuvo la economía salvadoreña. Un logro de la visión de Gerardo Barrios. Sí, la verdad que sí, eso creo yo de que también lo teníamos bastante presente, lo que viene a ser la historia de El Salvador, parte de lo que sabemos por reseña histórica de que fue pues un país de bastante exportación cafetalera. Entonces, por acá les hacemos la invitación desde ya, pues a que estén pendientes de nuestro segmento Jueves de Entrevista, ya que tendremos por acá nuevamente a nuestro amigo Luis de Paz, quien nos estará hablando también directamente más datos acerca de lo que viene a ser la batalla de Coatepeque. Esto ha sido todo por ahora en un día más de Jueves de Entrevista.